acompañen a Deuteronomios capítulo 30. Deuteronomios, quinto libro de la Biblia, capítulo 30. Y el título de la prédica es Las 7 condiciones del Pacto Santo. 7 condiciones. ¿Por qué 7? Porque 7 simboliza el número perfecto de Dios. Significa plenitud. Amén. Dios es un Dios pleno. Gracias, Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Deuteronomios 31 al 3. Dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que sea Él hablando, ¿verdad?, y nos guíe a través de su santa palabra por el Santo Espíritu. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo y bendito Jesús, por este honor y este privilegio de estar aquí una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabarte, adorarte, exaltar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Padre verdadero, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que derrames una fresca unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Toma el control de esta iglesia, de esta congregación, de cada una de las almas que estamos bajo este techo, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, haga la obra en ellos, Señor, y que por mi boca, Señor, hables tu palabra, palabra de Dios y no de hombre. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso y bendito Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Los domingos pasados, ¿verdad?, hablamos del pacto santo que Dios hizo con su pueblo, ¿verdad? O sea, con todos aquellos que creen en Dios, ¿verdad? Aquellos que creen en la palabra de Dios y a todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Les decíamos, ¿verdad?, de que este pacto no solamente, ¿verdad?, fue con el pueblo de Israel, sino también fue con los extranjeros que estaban en Israel, pero también con las futuras almas que vendrían a escuchar la palabra de Dios. Les decía yo, ¿verdad?, de que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Porque oír, ¿verdad?, podemos oír algo, lo expliqué la vez pasada, pero no quiere decir que escuchamos, ¿verdad?, sino que fue como nada, ¿verdad? Sí oí algo, pero no entendí. Pero cuando decimos, sí escuché, quiere decir que usted ya entendió lo que escuchó, ¿no? Lo que oyó, escuchó, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿verdad?, que, bueno, nos ha dado, ¿verdad?, un corazón entendido para que podamos nosotros, usted y yo, obedecer a su palabra. Hablamos, ¿verdad?, de que los misterios, los secretos son del Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros sus hijos. Y nuestros hijos, ¿verdad?, gloria al Señor Jesucristo, para que pongamos por obra, ¿verdad?, todo lo que el Señor pide de nosotros. Y aquí comienza, ¿verdad?, las 7 condiciones para el pacto santo. Y dice ahí, ¿verdad?, versículo 1 dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas. Aquí está hablando Moisés lo que Dios le dijo, ¿verdad?, que hablara, ¿verdad?, que le dijera al pueblo de Israel. Cuando dice, cuando vinieran sobre ti todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Dice ahí la bendición, ¿verdad? Estamos en el mismo capítulo 1, capítulo 30, versículo 1. Dice, las cosas son la bendición una y la maldición otra. O sea que el pacto de Dios trae 2 cosas, ¿verdad? Trae maldición y trae bendición. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Maldición o bendición? Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Cuando tú le das una orden a tu hijo o aún un consejo que le des a tu hijo, tú quieres que le vaya bien, no que le vaya mal, ¿verdad? Hijo, ten cuidado con los carros. Si viene el camión, te le metes en el medio, ¿verdad? No, ¿verdad? Le vas a decir, no, porque te va a matar, ten cuidado. Así el Señor nos quiere, ¿verdad?, salvar también, pero para que seamos salvos tenemos que obedecer a su palabra. No solamente conocerla, sino ponerla por obra. Entonces el Señor pone 2 cosas, ¿verdad? Dice que cuando vinieran estas cosas, maldición o bendición, dice, y te arrepintieres
en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios. Entonces, una de las primeras condiciones es arrepentirse. Arrepentirse, ¿verdad? Cuando oigamos la voz de Dios que nos está redarguyendo de pecado, ¿verdad? Porque si tú tienes el Espíritu Santo te va a ¿cómo se llama? Va a redarguirte, amén, gracias. Te va a redarguir de pecado, ¿verdad? Entonces, si tú oyes la voz de Dios es porque tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y te va a redarguir la palabra, ¿verdad? ¿Y vas a qué? A obedecerla. Dice, arrepiéntete en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios. Entonces, lo que la palabra dice aquí exactamente, hermano, es de que cuando oigas la voz de Dios que te está exhortando o te está enseñando o te está redarguyendo, tienes que obedecer a la voz de Dios, donde quiera que estés. Es lo que quiere decir eso. A las naciones donde quiera que Dios te haya arrojado. O sea, donde quiera que estés, si tú oyes la voz de Dios, que andas mal, que tienes que arrepentirte, que tienes que volver a tomar las riendas del camino de Dios, ¿verdad? Que dejes que otra vez el Espíritu te siga guiando por el sendero de la verdad y la justicia. Entonces, tú tienes que arrepentirte, ¿verdad? Para que Dios te restaure, ¿verdad? Te restaure. Dice ahí en el versículo 2, y te convirtieres, esa es la otra condición, hermano, ¿ok? De las 7 condiciones van 2, arrepentimiento y convertirse, dice, al Señor tu Dios. La tercera es, y obedecerás a su voz conforme a todo, no algunas cosas, no lo que te gusta, lo que te agrada, sino conforme a todo lo que yo te mando hoy. Dice, tú y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma. Vemos de que Dios, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Hay gente que dice, no voy a la iglesia porque mi niño está muy pequeño y mucho chilla, mucho llora, no me deja oír. Pero si tú no traes a tus hijos, a un pequeñito, a escuchar la palabra de Dios, ¿cuándo crees tú que se va a convertir a Cristo? ¿Cómo crees tú que la bendición de Dios los va a alcanzar? ¿Cómo crees tú que Dios le va a hablar? ¿Cómo quieres tú, verdad, que Dios haga algo si tú no los traes, verdad, al camino de Dios? No importa que sean chiquitos, pequeños, que lloren, que hagan lo que sea, ¿verdad? Sino que porque tú quieres que a ellos les vaya bien. Y esta palabra no es solo para nosotros los padres, sino también para nuestros hijos, amén. El Señor quiere que también nuestros hijos escuchen la palabra de Dios. Y hay testimonio, ¿verdad? De niños que a su corta edad, hermano, mucha gente no lo cree, no lo entiende, no lo ve, no lo mira. Que a su corta edad, hermano, Dios puede tocar el corazón de un niño. ¿Por qué? Porque ellos tienen un corazón sencillo, ellos tienen un corazón tierno, ellos tienen un corazón, hermano, que no hay malicia en ellos, hay un corazón inocente, es lo que quiero decir. Los niños tienen un corazón inocente y ellos pueden escuchar la voz de Dios. Tal vez los viejos, ya bigotones, barbudos, ¿verdad? No hacemos caso, ¿verdad? Pero un niño puede escuchar la voz de Dios y tú no te das cuenta. A lo mejor tu hijo pequeño lo escuchó y tú no escuchaste nada. Y el Señor va a hacer una obra, ¿verdad? En ese tu hijo, esa tu hija. Entonces, desde pequeño, ¿verdad? Dios quiere bendecir a nuestros hijos también, conociendo el temor de Dios y conociendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, les voy a dar la lista de las 7 porque no están en orden cronológico, ¿verdad? Sino que son 7 condiciones que Dios ordena o demanda del pacto santo. El pacto es de parte de Dios, no es de parte del hombre, ¿verdad? Porque ¿qué hace el hombre? Crear religiones, ¿verdad? ¿Y qué hace? Dividir a la gente de Dios, alejar a la gente de Dios. Eso es lo que crea la religión, división, separación. Si usted lee en la Biblia, Cristo no dejó ninguna religión, sino que nos trajo el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos trae el conocimiento de la verdad, no de una religión, ¿verdad? Y dice el 2, si se te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres. Bueno, las 7 condiciones son estas. La primera, si quiere apuntarlas, es escuchar la voz de Dios. ¿Ok? La primera condición. La segunda es arrepentirte de lo mal que andas haciendo o lo que Dios te redarguya, ¿verdad? La tercera es convertirte a Dios. La cuarta es obedecer. La quinta es dar frutos. La sexta es amar a Dios con todo tu corazón. Y la séptima es ser fiel y no apartarte. Esa es la séptima, ser fiel y no apartarte, ¿verdad? Porque el que es fiel no se va a apartar, ¿verdad? Entonces, estas son las 7 condiciones, pero vamos a ir
vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? El versículo 30. Y, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pedro, ¿verdad? Predicó la primera predicación, podríamos decirle, a las naciones, el apóstol Pedro predicó, ¿verdad?, de que habían rechazado al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, y por lo tanto estaban bajo condenación. Entonces le preguntaron, y ahora Pedro, ¿qué hacemos para ser salvos? Pedro dice, ¿verdad?, en Hechos 2:38, dice, arrepiéntanse cada uno de ustedes y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Amén. Entonces, una de las condiciones que vemos en el capítulo 2 es la conversión. ¿Y qué es convertirse? Porque gente no piensa, ¿verdad?, que van a sufrir una mutación, ¿verdad?, una transformación física. No, convertirse a Dios, hermano, significa que tú te vuelvas en obediencia a Dios. Amén. Convertirte a Dios es que tú vuelvas a Dios en obediencia. Dios no quiere desobediencia, no quiere desobedientes. Dios quiere hijos obedientes. Amén. No desobedientes. Entonces dice ahí, ¿verdad?, conviértete al Señor tu Dios. Dice, y obedece a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Se acuerda que el domingo pasado terminamos con la frase de Hebreos 3, 7 y 8, que dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Dios te está hablando al corazón y quiere que tú pongas oído a su voz, a su llamado, a su mandamiento, ¿verdad? Dios quiere que escuches esa voz que viene por medio de la palabra de Dios, que te guía, que ilumina tu corazón, que te habla, porque la palabra es espíritu, y la palabra que es espíritu habla a tu espíritu, para que tu espíritu, en vez de andar en el camino malo, en el camino de la iniquidad, en el camino del pecado, quiere que te vuelvas y comiences a obedecer al Señor. Eso es convertirse al Señor tu Dios. Obedecer, ¿verdad? Dijimos que era otra de las condiciones a la voz de Dios. Todo lo que Él manda. Dice, tú, dice, y tus hijos. Se fija, hermano, qué importante es de que usted traiga a sus hijos a la iglesia. No espere, ¿verdad?, que cumplan 18 años porque no van a hacer caso, ¿verdad? Es más, ni a los 15 ya te quieren hacer caso, menos a los 18. Entonces, tu niño, tu niña, tienes que traerlo desde pequeño a la iglesia. Dice la palabra de Dios en Proverbios, dice, instruye al niño en su camino desde pequeño, y cuando llegue a viejo no se apartará. Entonces, desde niño tienes que tú ir enderezando esa planta, ¿verdad? Tú siembras un árbol, ¿verdad? Siembras la semilla para que ese árbol crezca. Pero si tú no le pones ahí una estaca y lo amarras a esa planta cuando va creciendo para que se vaya desarrollando rectamente, ¿no?, hacia arriba, tú no le pones esa ayuda, entonces la planta o el árbol se va a enchuecar, ¿verdad? ¿Ha visto usted árboles caídos? Es porque nacieron chuecos, la raíz no profundizó mucho, no se arraigó bien de la tierra, y cuando vino el viento, ¿verdad?, el huracancito, la tormentita, ¿verdad?, sopló y ¡pum!, cayó el árbol grande, inmenso, pero ¿qué? No servía para nada. ¿Por qué? Porque no tenía raíces, no se había enraigado bien en la tierra. Entonces, instruye al niño desde pequeño su camino. Entonces, ¿cuál es el camino que vas a instruir? Se refiere al camino de Dios, ¿verdad? Ese es el camino que tú tienes que instruir a tus hijos. Dice, dice, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios quiere, que tú ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que le obedezcas de corazón. Amén. Porque si tú lo obedeces obligadamente, no vas a ganar nada. O sea, no hay ninguna recompensa obedeciendo a Dios sin desearlo de corazón. Tiene que haber en ti el deseo y el amor de obedecer a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, hermano. Dice el 3, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir cuando Él hará volver a tus cautivos? Acuérdense que en el tiempo en que Moisés, ¿verdad?, escribió este libro, ellos venían de la esclavitud de Egipto, pero ahora tenemos la otra esclavitud, la que es esclava del pecado, ¿verdad? Pueden ser tus hijos que son esclavos del pecado, puede ser tu cónyuge, tu marido, tu esposa, pueden ser tus padres que están, ¿verdad?,
esclavos del pecado, pueden ser tus hermanos de sangre, puede ser tu familia, tus parientes, etcétera, etcétera. Pero dice el Señor, verá que si se convierten de todo corazón y con toda su alma amando al Señor, dice que Él hará volver a los cautivos. O sea, que Él les va a dar libertad del pecado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha prometido dar libertad a ellos que están también presos en el pecado, como usted y como yo estábamos. Amén. Dice, y tendré, haré volver a tu objetivo y tendré misericordia de ti. ¿Se fija? La misericordia va a ser para ti y para los tuyos. O sea que hay promesa de Dios, pero si tú no haces tu deber, si tú no cumples tu deber de enseñarles a tus hijos el camino, entonces ¿qué crees que estás educando? No hijos de Dios, hermano, lo siento, pero no son hijos de Dios. Tú tienes que enseñar a los niños el camino correcto, que es venir a escuchar palabra de Dios. Amén. Dice entonces el versículo 6, dice, el versículo 6 dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Mira lo que Dios promete, va a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia. Mira usted claramente que Dios tiene promesa para sus hijos, amén. Para tus hijos tiene promesa grande el Señor. En el capítulo 29, versículo 4, dice la palabra de Dios que Dios todavía no le había dado al pueblo de Israel un corazón para entender, un oído para escuchar y unos ojos para ver. Amén. 29:4. Lo leímos antes y ahí está enfrente, ¿verdad? Debería usted subrayarlo allí, ¿verdad? Si quiere, si gusta. ¿Por qué Dios no les había dado un corazón entendido? Porque ellos no habían querido escuchar la voz de Dios. Ellos querían escuchar voz de hombre. Eso es lo que pasa, hermano. Mucha gente se pierde porque escucha la voz de el hombre y no escucha la voz de Dios. Le preguntaba a alguien católico, ¿por qué el sacerdote lee 2, 3 versículos y no los explica? Es que dice, no todos son teólogos. Wow, dije yo, qué respuesta, ¿no? Pero hay que orar por ellos para que hablen. No, la Biblia dice que no hay que orar por los falsos profetas. Hay que orar por el pueblo, hay que orar porque las almas se salven, sí, pero no por un falso profeta. Si son supuestamente siervos de Dios, pero no dan la verdad, sino mentira, entonces ¿qué son? Falsos. No dice ora por los falsos profetas. ¿Cuándo vio usted a Elías orar por los falsos profetas? ¿Cuándo usted vio a Jeremías orar por los falsos profetas? Nunca. Es orar por el que está preso, cautivo, que no conoce, que no sabe, que no ha entendido. Pero el religioso que supuestamente conoce, lo único que te queda aquí, lo único que te queda es decirle la verdad en su cara. Hey, estás mal, andas desviado, andas chueco. No eres siervo de Dios, eres un impostor porque no andas conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que aprendiste o te enseñaron? Pues ¿a qué fuiste? Entonces esa gente, hablando de tus parientes, de tu descendencia, como pueden ser tus hijos, tus nietos, etcétera. Hermano, esto es hermoso, ¿verdad? Porque dice que Él va a hacer regresar a tus cautivos. Es promesa de Dios, hermano. Pero tienes que mantenerte, la última condición fue ser fiel hasta el final, no apartarse, ¿verdad? Si tú eres fiel, la promesa se va a cumplir. Si tú no eres fiel, déjame aclararte una cosa, la profecía de bendición no se va a cumplir, sino que la de maldición es la que va a llegar a tu vida. Dice el 6, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. Ahora, el pueblo de Israel, sí es cierto que se habían circuncidado, pero en la carne, ¿verdad? Pero Dios no le interesaba tanto la circuncisión de la carne, porque eso era simbólico de la circuncisión del corazón. ¿Cuál es la circuncisión del corazón? Cuando el Señor comienza a limpiar tu corazón de toda escoria, te comienza a limpiar el corazón de toda maldad, de toda iniquidad, de pecado, y comienza el Señor a hacer aquella operación, aquella cirugía, ¿verdad? De corazón abierto, ¿verdad? Y el Señor comienza a limpiarte de pecado, de injusticia, de maldad, y comienza a crear en ti un corazón nuevo, un corazón obediente, un corazón que ame y obedezca a la voz de su Dios. Gloria a Jesucristo.
Entonces, el propósito que Dios va a ir limpiando tu corazón, es para que tú ames a Dios, para que también tus hijos amen a Dios. Pero tú eres llamado a dar el ejemplo y hacer o enseñar a tus hijos. Tú tienes que enseñar a tus hijos, tú tienes que encaminar, dice, encamina al niño de pequeño. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú o Dios? La responsabilidad es tuya, dicen en Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño desde pequeño en su camino. Ese es tu deber, ¿verdad? Para con tu descendencia. Sigue diciendo el versículo 6, dice, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Se fija, lo que el Señor quiere es darnos vida en abundancia y vida eterna. Amén. Pero va a llegar la vida y la muerte también. Entonces, para que no muramos en pecado, hay que obedecer a Dios. Amén. Y tendremos que vida, dice ahí, a fin de que vivas. Dios quiere que vivas, no que mueras. Dice en el versículo 8, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea que constantemente y continuamente tenemos que volver siempre a escuchar la voz de Dios. Alguien llegó a una iglesia, ¿verdad? Y escuchó el sermón, le pareció bien, gracias Señor por que me dijiste, y se fue y no volvió. ¿Usted cree que eso es bendición? ¿Tú crees que Dios lo va a bendecir? No más porque entró y escuchó. No, hermano. Tiene que volver y escuchar, volver y oír, volver y hacer la voluntad de Dios. Esto es un constante crecimiento en la palabra de Dios. Es un constante madurar en el Espíritu. Es un constante avance de gloria en gloria. Es un constante obedecer a la voz de Dios, hermano. Tú volverás y oirás la voz de Dios. Constantemente tenemos que volver siempre a escuchar la voz de Dios. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Esa es la condición número 5 que les di al principio. Era de las 7 condiciones, esta vendría siendo la quinta, que es, dice, pondrás por obra. ¿Qué significa? Dar frutos. Amén. Dar frutos de obediencia, dar frutos de arrepentimiento. Dar frutos significa accionar, hacer las obras que Dios manda de nosotros. Amén. Eso es dar fruto. Tenemos que dar la talla. Tenemos que hacer lo que Dios manda y ordena de nosotros. Dice, todo lo que yo te ordeno hoy. Es importante, hermano, que usted escuche, que usted atienda a la voz de Dios, que usted obedezca a la voz de Dios y ame a Dios. Dice en el versículo 10, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios, esa es, hermano, el cuarto, que es obedecer, ¿ok? Ese es el cuarto condición. Usted dirá, hermano, pero lo dio en desorden, primero el 5, después el 4. La Biblia no te está hablando cronológicamente, hermano. No te está hablando como tú quieres que te hable. Así es la palabra de Dios, hermano. Lo importante es que tú entiendas que son 7. Eso es lo importante. Y que tú sepas, ¿verdad?, que uno lleva al otro y lleva al otro. Amén. Es un paso a paso. Cuando usted arma, ¿verdad? Cuando usted hace un trabajo, cualquiera que sea, usted lo va a hacer en orden, ¿no? Va a comenzar por el primer paso y el último al final, ¿verdad? Para que sea una obra completa. Así también con Dios. Vamos a hacerlo en orden, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que seamos ordenados y que cumplamos nuestro deber y obedezcamos a su voz y escuchemos su palabra. En el versículo 10 dice, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley,
cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice el 11, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Se fija, Dios no nos está obligando a hacer nada difícil. Dice ahí que este mandamiento no es nada difícil para ti. Lo que pasa es que tenemos una lucha interna que es el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces siempre vamos a estar luchando, pero no es como la lucha libre, ¿verdad? Como el wrestling, ¿verdad? Que hoy te dieron en la maceta y mañana tú das en la maceta, ¿verdad? Sino que tenemos que mantenernos fieles y firmes al Señor y no andar cayendo ni cojeando, ¿verdad? Obedecer, dice el 10, a la voz del Señor tu Dios. Guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si de verdad tú ya te convertiste a Cristo Jesús, si de verdad tú amas al Señor, tú vas a andar en obediencia, dice el Señor, porque dice que el que me ama, dijo Jesús, es el que obedece a mi palabra. Amén, le dijo Jesús a sus apóstoles. El que me ama, obedece a mis palabras. Mis ovejas oyen mi voz, ellas escuchan y me siguen, porque yo soy el buen pastor y el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas. Gloria al Señor Jesucristo. Él es el verdadero pastor. Claro, nosotros somos representantes, ¿verdad? Pero no hablamos de parte de nosotros, sino que hablamos de parte de Dios. Al que usted va a escuchar siempre es a Dios, su palabra. Y al que va a obedecer, no está obedeciendo al pastor, al cumplir la palabra de Dios, está obedeciendo a Dios, hermano, amén. No está usted obedeciendo a ningún líder religioso tampoco, usted está obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, conviértanse al Señor, dice, con todo su corazón y con toda tu alma. Porque hay gente que dice, sí, yo amo a Dios, pero no lo ama de verdad, no lo ama de corazón, no lo ama con toda su alma. Pablo decía, porque ya no vivo yo, es Cristo el Señor que vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Reconocer el amor que Jesucristo tuvo para con nosotros, que dio su vida por nosotros, para que nosotros andemos, dice, en obediencia a Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a Jeremías capítulo 15. Desde el capítulo, quiero que leamos Jeremías 13 primero. Jeremías 13, 25. Dice así la palabra de Dios, Jeremías 13, 25. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice el Señor. Ahora, esta es tu suerte. Hay mucha gente, ¿verdad?, que va a las maquinitas de Las Vegas, ¿verdad?, y dice, a ver si tengo suerte, ¿verdad? Y le pego el chin, 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 las monedas, ¿verdad? Y dice, ay, me saqué la lotería, ¿verdad? Dicen algunos, ¿verdad? Tuve suerte, me saqué la lotería, o me gané un premio, tuve suerte. Esa palabra suerte no es la que está diciendo la Biblia, sino que suerte se refiere a lo que a ti te toca, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Es tu porción que Dios ha determinado para ti. Dice, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti. Dice el Señor, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Imagínense, hermano, lo que Dios les habló al pueblo de Israel aproximadamente casi 1000 años después de Moisés, hermano. Casi 1000 años después de Moisés, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, por no haber escuchado mi voz, por no haberme obedecido, dice, esta es la porción, esta es tu suerte, o tu mala suerte, si lo quieres ver así. Dice, la que yo me di. Imagínate cómo es, hermano. Dios te da todo por medida. Amén. Dios te da todo por medida. No te da mucho para que no se embote tu mente. No te da mucho para que te olvides de Dios. No te da poco para que no reniegues. Pero sí te da, sí te paga por tu justicia, pero también te paga por tu pecado. Amén.
Dice, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Hermano, mucha gente escucha a cualquiera que se hace llamar religioso porque pertenece a una religión, pero en realidad está escuchando mentira, hermano. Está escuchando mentira. Le pregunté a alguien, ¿y por qué piden que Dios le abra la puerta del cielo al muerto? Así le dije a alguien. Oiga, ¿por qué ustedes están rezando que le abra a Dios la puerta del cielo al muerto? Entonces, ¿dónde está el muerto ahorita? Ah, está en el purgatorio que ustedes no creen. Wow, digo yo. Eso sí, creer a la mentira, ¿verdad? Pobrecito. Dice, en el purgatorio que ustedes no creen. Le digo, no es que no creamos, es que no está en la Biblia. Dios no mandó, no habló Jesús del purgatorio. Habló de salvación y condenación, de vida y muerte, de mal y bien, de bendición y de maldición. No hay nada entre medio. En el capítulo 15 de Jeremías, ahora sí dele vuelta a su página, capítulo 15 de Jeremías, versículo 16, 15-16, dice el profeta, fueron halladas tus palabras. Hermanos, ¿cuántos de ustedes ya hallaron la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes han encontrado la palabra de Dios? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermanos, ¿cuántos se aman la palabra? ¿Cuántos aman esa palabra bendita y poderosa? Fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Estaba meditando, por lo general el domingo ya el Señor me dio lo que voy a hablar, por lo general ya, ¿verdad? A menos que pueda cambiar alguna vez, pero por lo general el Señor me da antes del día domingo la palabra que voy a hablar. Y yo estaba deleitándome en este manjar del capítulo 30 de Deuteronomios, como los demás, ¿verdad? Pero lo había leído varias veces, lo volví a leer, a meditar, volví a escudriñar que el Señor más me quería decir a través de esta palabra. Y me comí un manjar esta mañana delicioso, y ahorita estoy probando otra vez el manjar delicioso que es la palabra de Dios. O sea, que es un manjar tan rico que no quiere uno dejar de comerlo, porque este es fruto de vida, es palabra de Dios, da vida eterna a todo aquel que cree. A todo aquel que cree le da vida eterna, hermano, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice el versículo 17, pero sigo diciendo, ¿verdad? Porque el 16, perdón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Qué maravilloso, hermano, que el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, ha sido invocado sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan de que el nombre del Señor fue invocado sobre tu vida para bendición a ti y a tu descendencia, hermano? Para salvación de tu alma fue invocado ese nombre. Dice el 17, pero termina diciendo, oh Señor de los ejércitos, dice el 17, no me senté en compañía de los burladores, ni me engreí, o sea, no me volví soberbio o apatético. Dice, no me engrié a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Me llenaste de indignación. Yo cuando veo la falsa religión, la mentira, el engaño, me indigno, hermano, me indigno. Cuando yo comencé a escuchar la voz de Dios, hermano, estoy hablando hace muchos años, ¿verdad? Obviamente usted lo sabe. Cuando yo comencé a escuchar la voz de Dios que me hablaba por medio de su palabra, yo me alegré y me gocé en mi corazón, y su nombre fue invocado sobre mí. Pero a la vez me llena de indignación por la mentira que andan profesando en las redes sociales y en las iglesias falsas, en las congregaciones falsas que Dios no plantó, sino que las plantó el enemigo. Cuando yo escuché la voz de Dios,
lo primero que yo sentí fue, como dice Jeremías, indignación. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó, hermano, porque yo pensé que estaba en la religión correcta. Y cuando vine y escuché la voz de Dios, que Él me dijo, no es mi religión, yo no la sembré. La religión es puesta por el hombre. Mi palabra es la única palabra de vida que tiene vida eterna para todos los que creen. Es mi palabra la que salva, dice el Señor. Como ustedes saben, ¿verdad? Yo pues, le pedí al Señor que me diera conocimiento para que yo predicara la verdad y deshacer las obras del diablo, la mentira. Mira lo que dice el versículo 19. Por tanto, así dice el Señor. Jeremías 15, 19, ¿verdad? Así dice el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré. Hermanos, el Señor les había dicho en Deuteronomios 30 que se convirtieran a Él de todo su corazón y toda su alma. Pero acuérdense que el Señor dijo, se van a desviar, van a escuchar mentira, van a ir tras de los dioses ajenos, detrás de sus deseos carnales y se van a olvidar de mí, de mis palabras. Pues el Señor le está dando una oportunidad más al pueblo de Israel, de que si se convierten de nuevo al Señor, si vuelven otra vez a su camino, dice, yo te restauraré. Esta es la palabra de Dios para Israel, hermano. Pero también es para aquellos que por el engaño del pecado, por el engaño de la mentira, han dejado el camino de Jesús. No la religión de Jesús, sino el camino de Jesús. Dios quiere que tú te conviertas a Él, hermano, porque Él quiere usar tus labios. Él quiere ungir tus labios con su Espíritu Santo, hermano. Él quiere darte la delicia, el manjar de su Espíritu en tu boca, en tus labios, que la sientas, que la digieras, que te goces, que te alegres en su palabra, hermano. Es el deseo de Dios. Si te conviertes, dice otra vez, si te arrepintieres de nuevo, yo te doy una segunda oportunidad, dice el Señor. Dios es cierto, es Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios de oportunidades. Por eso Dios quiere que vuelvas otra vez de tu mal camino, dice el Señor. Si es que anda alguno, verá, en mal camino. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué hermoso, hermano, que Dios quiere usar tus labios, quiere usar tu boca para Él hablar lo bello, lo hermoso, lo precioso de la palabra de Dios. Tienes que sacar lo precioso de lo vil. En la carne que hay vileza, ¿verdad? Pero Dios viene y deposita por medio de su Santo Espíritu lo bueno en ti. Y Dios quiere que tú comiences a obedecer su voz, que comiences a dar frutos dignos de arrepentimiento, que comiences a caminar en el camino de Dios, que comiences a caminar en su justicia, en su verdad, rectamente. Es lo que quiere el Señor, hermano, para bendecirnos. Dice, serás con mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El diablo es demasiado astuto, hermano. No hay que engañarse, ¿verdad? Diciendo, no, el diablo me hace los mandados. No, chiquito, no es así la cosa. El diablo no le hace los mandados a nadie. Ten cuidado porque es una serpiente. Cuando creas que ya la llevas de la cola, te va a meter el colmillo, ¿verdad? Y te va a envenenar. Ten cuidado, no juegues con la serpiente. No. Dice que el mismo encantador lo mordió la serpiente, dicen Proverbios. ¿Y de qué sirve el encantador que la misma serpiente lo mordió? A veces creemos que tenemos al diablo de la cola, pero lo que vas a agarrar es el colmillo. Conviértanse ellos a ti, dice el 19, y tú no te conviertas a ellos. El Señor está hablando a Israel, al pueblo que se había apartado de Dios, por medio de la boca del profeta Jeremías, para que el pueblo se convirtiera de nuevo al Señor, que abandonara sus malos caminos y volvieran. Porque eso es convertirse, abandonar tu pecado, tu iniquidad, tus malos caminos y volverte al Señor, volver a sus mandamientos,
volver a su amor, volver en obediencia, volver y caminar de la mano del Señor Jesús. Ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Siempre el diablo pone tropiezos, especialmente los días de servicio. Siempre el día de servicio va a venir el enemigo sutilmente con un pretexto, con un obstáculo, con algo que te impida venir al encuentro con tu Señor. Puede ser tu propia esposa, puede ser tu propio marido, pueden ser tus propios hijos, puede ser tu padre y tu madre. O sea, si, como le digo a alguien, ¿verdad? Si Satanás utilizó a Pedro para reprocharle a Jesús que no fuera a la cruz, ¿cuánto más nosotros que no somos Pedro? Es un descuido lo que el enemigo anda buscando, una abertura pequeña, un pequeño descuido para morderte, para echarte el veneno, hermano. Y no dejes, hermano, que nada se interponga entre tú y tu relación con el Señor. No permitas que nada se entremeta entre tú y tu encuentro con Jesús. Tu encuentro con Jesús. Cada día es un nuevo encuentro porque cada día el Señor nos da palabra nueva, palabra de vida eterna. ¿Por qué? Porque cada día hay algo nuevo, hermano. Cada día hay algo mejor. Dice que vamos de gloria en gloria, no de mal en peor. Cada día hay algo mejor que el Señor quiere darte. Un alimento espiritual que te alimente. Gracias a Jesucristo. Volviendo a Deuteronomios 30. Dice, el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hermano, dos cosas positivas y dos negativas. Dos cosas buenas y dos malas. ¿Qué quiere el Señor? Que escojamos lo bueno, hermano. Amén. Dios quiere que escojamos lo bueno. Siempre, amén. Dice, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien. ¿Qué quieres tú? ¿La vida y el bien o la muerte y el mal? Dice el 16, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea que, gloria a Dios. No importa dónde tú vivas. Esta palabra es para el mundo entero. Puede estar en la China, en Europa, en Estados Unidos, donde quiera que esté el Hijo de Dios, la hija de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que vivas, dice ella. Amén. Dios quiere que vivas. Para que vivas, dice el versículo 16. Para que vivas. Y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra donde tú vives. Ese es el mandamiento, hermano. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 4. Ezequiel 33, 4 dice la palabra de Dios: cualquiera que oyere. Se fija que esto no es para algunos, es para todo aquel que oye. O sea que Dios habla, pero no todos quieren oír. Pero el que oyere, o sea que el que escuche, el que ponga atención, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ese es el que oye el sonido de la trompeta.
y no se apercibiere, si oyeres el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, o sea, no puso atención. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Si tú escuchas la voz de Dios por medio de la palabra de Dios enviada por el Espíritu Santo y tú obedecieres, te vendrá el bien y librarás tu vida de la muerte. Pero si no obedecieres, dice, la sangre, tu propia sangre vendrá sobre tu cabeza y morirás. La espada te herirá. ¿Qué significa eso? Muerte, condenación. Amén. Condenación. En el versículo 11 de Ezequiel mismo dice allí, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué morirán gentiles? ¿Por qué morirán gente? ¿Por qué morirán humanos? Porque no han querido escuchar la trompeta de Dios. ¿Quién es la trompeta de Dios? Jesucristo. Es la trompeta de Dios. El Señor, como dice ahí, el Dios vivo, el Dios viviente, el Señor, no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que la gente vaya al infierno, pero la gente por su terquedad de corazón, por su dureza de corazón y de cerviz, por su desobediencia, por no querer entender, va derechito a la muerte de condenación. Pero el deseo de Dios es que tú vivas volviéndote de tus malos caminos. Convertirse a Cristo, hermano, no es verdad que vas a tronar los dedos y ya eres una persona diferente. Convertirse al Señor, hermano, significa deja de andar en el pecado y comienza a hacer la justicia divina. Eso es convertirse al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y cuando dice con todo tu espíritu, se refiere con toda tu voluntad. Yo no sé si tú tienes la voluntad de servir a Dios, no sé si tienes la voluntad de obedecer a Dios, pero Dios quiere que tu corazón sea circuncidado de pecado. En el versículo 13 de ahí, Ezequiel 33, dice, cuando yo dijere, de cierto vivirás. ¿A quién nos dice el Señor de cierto vivirás? A nosotros. Amén. Dice, cuando yo dijere al justo. ¿Quién es el justo? El que, no. Está hablando de los hombres. La palabra no es para Jesús. La palabra es de Jesús para nosotros. Cuando yo dijere al justo, es Dios, el Señor mismo, a los impíos que fuimos justificados por la sangre de Cristo, que fuimos justificados de nuestros pecados por la fe en la sangre del Cordero, hermano. Esos somos nosotros los justos delante de Dios, los que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide, hermano, que Dios habla a los justos, al que anda en los caminos de Dios, al que ama a Dios, al que se ha convertido en sus malos caminos, al que desea andar en la voluntad de Dios. Ese es el justo, aquel que confió en el sacrificio de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero por esa misma causa no podemos andar en el pecado, no podemos andar revolcándonos en la inmundicia, hermano. Por esa misma causa. Porque somos lavados con la sangre de Cristo. No vaya y se revuelque, no revuelque la sangre con que fue usted cubierto en el pecado. Eso es lo que quiere decir. No te revuelques la sangre que el Cordero derramó sobre ti en el pecado. No la revuelques. Es sangre pura, es sangre santa, es sangre divina, es sangre de Dios. Cuando yo dijere a ti, justos, de cierto vivirás. ¿Por qué? Porque hay vida en Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos vida en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tú vivirás. Y Él, confiado en su justicia, hiciere, ay, ay, ay. ¿Ah? Ya soy salvo, siempre salvo, no se pierde. Lo siento, sí se pierde. No, la salvación no se pierde, el que te pierdes eres tú. La salvación se la va a llevar otro si tú la rechazas. Amén. Y tú, confiado en tu justicia, ya, gracias Señor porque conozco tu nombre, Señor Jesús, porque te colgaste por mí en esa cruz, gracias porque derramaste tu sangre sobre mí, gracias porque me justificaste de mis pecados, porque creo en ti, Señor. Pero cometes iniquidad o maldad, pecado. ¿Ah? Dice, dice, no alguna, dice, todas tus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su maldad, por su iniquidad que hizo. No podemos jugar con Dios porque Dios es fuego consumidor, hermano. Amén. No juguemos con la salvación. No juegues con la salvación. Vamos a Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Dice así la palabra en el 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, no por ignorancia, hermano, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido el conocimiento de la verdad? ¿Cuántos conocen la verdad? Amén. ¿Cuántos conocen la verdad? Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la salvación, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Señor, Jesús es nuestro Dios. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, hermano. No queda más sacrificio. No puedes volver a sacrificar al Cordero de Dios. No. Necesitas arrepentirte, pero bien arrepentidito. Necesitas morir al pecado. Dice, muertos al pecado, vivos para Cristo, hermano. Amén. Esa es la muerte que Dios quiere, que miramos al pecado. No la muerte de condenación, sino que muramos al pecado. Por eso es importante que tú, como dijo Josué, ¿verdad? Yo en mi casa serviremos. ¿A quién? Al Señor. Amén. Ay, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia ahora. Pobrecito mi niño. Y es menor de edad. Y todavía le pagas el teléfono. ¿Ah? Le pagas la comida. Le das la ropa. Le das el techo. Le das todo. Pero no le estás enseñando el temor de Dios ni el camino del Señor. Ni siquiera le dices, tienes que ir a escuchar palabra viva si quieres tener vida. Gloria al Señor Jesucristo. Volviendo a Ezequiel, perdón, no a Ezequiel, no, a Deuteronomios 30. Gloria a Dios. En el versículo 17 dice, Deuteronomio 30, 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, hermano, nadie te va, si tú conoces la verdad, ya nadie te puede extraviar. Nadie te puede decir, te engañé. No, porque ya conoces la verdad. Sino que tú te dejaste extraviar. Te dejaste engañar. ¿Usted cree que Adán no sabía lo que estaba haciendo cuando comió el fruto? Claro que él sabía, pero él se dejó, él se dejó extraviar. La que no sabía era su mujer, pero él sí sabía. Dice el 18, perdón. Yo les protesto hoy que de cierto perecerán. Mira, hermano, no te dejes engañar. El pecado te lleva a la muerte de condenación. No te dejes engañar porque perecerás. El 19, quiero leer rápido. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición
y la maldición, escoge. ¿Se fija, hermano? Dios no nos lleva al cielo por obligación. Tampoco nos va a llevar al infierno por obligación. Sino que nosotros tenemos que escoger dónde queremos ir. En obediencia con Dios o en desobediencia al infierno. Escoge tú, dice el Señor. Pues la vida, escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia, tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que les había de dar. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Esas son las 7 condiciones. Escuchar la voz de Dios. Arrepiéntete, conviértete al Señor de corazón, obedece su palabra, haz las obras dando frutos de arrepentimiento, frutos de obras de justicia. El 6, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el 7, ser fiel y no apartarte de los caminos del Señor para que vivas. Así nos vamos a poner de pie, hermano. Vamos a orar, darle gracias al Señor por su palabra, por su sabiduría, por su conocimiento, por su entendimiento, que nos ha sido revelado a nosotros sus hijos, para que vivamos, y nuestra descendencia para que viva también después de nosotros hasta el día de Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo, por este amor.